Hola, en esta serie de videos vamos a estar hablando sobre los alcaloides, vamos a hablar sobre qué son los alcaloides, un poco de historia sobre los alcaloides, cómo se clasifican y después vamos a ver todos los alcaloides que se derivan de los aminoácidos, incluyendo síntesis y ejemplos. Comenzamos con ¿qué son los alcaloides? Bueno, los alcaloides son compuestos básicos que contienen nitrógeno y normalmente se originan de plantas. No siempre, también podemos tener alcaloides derivados de microorganismos y de animales. Hasta el momento se han elucidado más de 27.000 alcaloides y de ellos 21.000 vienen de plantas. En la estructura de los alcaloides, como ya mencioné, tenemos nitrógeno y este puede estar en forma de amina o de amida. Esta estructura, cuando tiene nitrógeno en forma de amina, que puede ser primaria, secundaria o terciaria, es una estructura generalmente básica y cuando tenemos el grupo amida es más bien neutra. Y también se han encontrado algunas especies de alcaloides con nitrógenos cuaternarios. La actividad biológica del alcaloide va a depender de la protonación, de acuerdo al pH biológico de cualquier alcaloide. Entonces tenemos que son compuestos de bajo peso molecular, contienen nitrógeno, más común es las aminas, son generados de plantas, microorganismos y animales, principalmente plantas, y bueno, cuando es amida, son neutras. La historia de los alcaloides se remota mm, más de 3.000 años, aunque bueno, hay ciertos reportes de antes de eso. Empezamos con 1400 a 1200 antes de nuestra era. En esta época, bueno, se detectó que se encontró que aquí usaban el látex que sale del opio de la planta poppy o de la amapola. Después de eso, está documentado que en la India usaban las raíces de esta planta, que le llaman sarpaganda, como medicamento. Y también se encontró esta estatua en la India de esta diosa Gasi, no, perdón, en la India no, de la diosa Gasi por alrededor de 1250 a 1200 antes de nuestra era y se observa que ella tiene una corona con amapolas. Y entre los usos antiguos que se le daban a los alcaloides eran como purgativos, antitusivos, que es para suprimir la tos, sedativos, como tratamientos para la locura, en general enfermedades mentales, y mordidas de serpientes. Un cuadro muy representativo y que, bueno, contiene un alcaloide es el de la muerte de Sócrates. Se le condenó a la ejecución y, bueno, debido a que se supone que él iba en contra de sus creencias y parece que estaba mal influenciando a los jóvenes. Entonces aquí tenemos a Sócrates, un discípulo de él, aquí el carcelero que parece que no le quería dar este extracto de una planta que contenía este alcaloide, coína, y aquí se encuentra Platón, todo derrotado ante la inminente muerte de Sócrates. Otra persona muy famosa que llegó a usar alcaloides fue la reina Cleopatra, por ahí del último siglo antes de nuestra era. Ella lo que usaba era un extracto de esta planta, Iocinamos niger, que contenía principalmente atropina. Ella se lo untaba en sus ojos y esto hacía que sus pupilas se dilataran y la hacía parecer como más atractiva para sus oponentes políticos, para sus rivales. Y bueno, desde tiempos antiguos se conoce que el opio es el rey de las medicinas, así le llaman. Y uno de sus ejemplos es el Teriak. En Grecia, un emperador
le pidió a un médico que se llamaba Andromachus que inventara un medicamento que sirviera para todos los males. Y él inventó o creó el Teriac. Lo que contiene este Teriac, entre muchas cosas, es carne seca de serpiente, vino y opio. Y bueno, también algunos minerales, etcétera. Y bueno, era muy usado para, para el dolor, para mordidas de serpiente, picaduras de araña o de alacrán. Y de hecho todavía se usa muy raramente, pero todavía en Europa, en algunos casos de dolor es recetado este Teriac. Bueno, nos saltamos unos cuantos años y tenemos en 1806 este químico Friedrich Saturner que aisló la morfina y bueno, posteriormente fue nombrada eh, por Morfeo, el dios griego el dios de la mitología griega, el dios del sueño. Unos años después, Karl Meissner empezó también con el estudio de los alcaloides y bueno, él fue el que acuñó el término de alcaloides, que viene de la palabra alcali, que es de origen arábico, y esta palabra pues simplemente es de la planta de la que se aislaba la soda. Entre otros acontecimientos importantes de la historia de los alcaloides, tenemos las guerras del opio entre Inglaterra e India en 1839 a 1859, en los que, en resumen, Inglaterra le comerciaba a la India, perdón, a China, opio, y bueno, realmente era ilegal. Llegó un punto en el que tanta gente era adicta al opio, más de 15 millones llegaron a ser adictos al opio en un punto en China, y el emperador como que puso un alto. Entonces llegó un punto en el que él quiso quemó todo el opio que llegó de Inglaterra. Y aunque era ilegal traficar, Inglaterra se ofendió y les pidió dinero a cambio de ese opio que les había quemado. Ellos obviamente no quisieron pagarles por quemarle la sustancia ilegal que estaba dañando a todos sus habitantes. Y bueno, muchas cosas sucedieron, entre ellas los ingleses ocuparon Hong Kong, mataron a muchísimos civiles, hicieron que les pagaran dinero y además les quitaron ese territorio. Y luego hubo otra guerra subsecuente a eso, ¿no? Más recientemente tenemos también la guerra contra las drogas, no solamente en México, con el narcotráfico, sino en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos lados. El problema del opio, bueno, de la heroína, más que nada está como que en auge en Estados Unidos, pero en la mayoría de los países tenemos este problema. Algunos ejemplos de alcaloides. Empezamos con esta polilla del Cinnabar moth. El gusanito se alimenta de esta planta, Senecio jacobaea. Realmente esta planta no es su fuente de alimento, pero ellos se alimentan de ella y almacenan los alcaloides. Sufren su metamorfosis y retienen esos alcaloides y los convierten en feromonas que les sirven como defensa. Otro ejemplo es en la planta del tabaco, cuando están infestados con estos gusanitos tobacco hornworm, que se les llama así por este cuernito que tienen aquí, empiezan a producir mayores cantidades de cafeína y mata a todos estos gusanitos en menos de 24 horas. También del género de lupinos, estas plantas producen un alcaloide que se llama lupanina y este es tóxico para los animales. Ha habido muchos casos de envenenamiento de ovejas y de hecho los conejos detectan cuando esta planta sí tiene lupanina porque les da un sabor amargo y evitan la planta y buscan otra variedad que no tenga el alcaloide.
Y un ejemplo más con estos hornworm, que es un gusano con cuernos. En otra planta de Nicotiana repanda, esta planta produce normalmente nicotina. Pero una vez que es infestada por estos gusanos y es herida, produce como respuesta las N-acilnicotinas. Estas son tóxicas para los gusanos y hace que se vayan todos. Y bueno, para el estudio de los alcaloides, bueno, se ha sufrido mucho porque llegan a ser estructuras químicas muy complejas, no solamente de los ciclos, sino también porque suelen tener uno o más centros asimétricos. Aquí tenemos uno en la nicotina, aquí en la codeína tenemos cinco, morfina también cinco. Entonces, eso dificulta su estudio. Y bueno, tenemos un ejemplo en el que la nicotina se descubrió en 1828, pero no pudo ser elucidada correctamente sino hasta 150 años después. Entonces, eso, aunado a que la biosíntesis en las plantas es muy lenta y además en bajas concentraciones, junto con otros productos naturales que dificultan su extracción de las enzimas y su análisis, surgió este método de biosintetizar alcaloides mediante cultivos celulares de las plantas. Esto supuso pues un gran avance porque antes se tenía que esperar meses o años a que la planta produjera ese alcaloide y también lo produjera a concentraciones pues en las que se pudiera ser eficiente una extracción. Y esto pues se lograba en vez de un año o meses, en simplemente 2 semanas. Aunque esto también tuvo sus desventajas sí, algunos alcaloides solamente son sintetizados en tejidos específicos de las plantas y mm, y que también algunos nada más son sintetizados en respuesta a una amenaza, a ser herida a la planta, y eso así es como lo sintetizan. Y bueno, la clasificación de los alcaloides en un inicio dijeron, bueno, vamos a hacerlo simplemente por su heterociclo, ¿no? Conocemos la pirolidina, 5 miembros saturado, piperidina, 6 miembros saturado, y otros insaturados y algunos aromáticos como la quinolina, isoquinolina o el indol. Pero llegaba un punto en el que estas estructuras se convertían en demasiado complejas como para simplemente meterlas en esta clasificación, y esto originó una clasificación más, que es desde su origen. Los aminoácidos se originan los alcaloides son originados de aminoácidos. Algunos de ellos son la ornitina, la lisina, el ácido nicotínico, tirosina, triptofano, ácido tranílico, histidina o base nitrogenada como la purina. Cuando son derivados de aminoácidos, el alcaloide retiene toda la cadena hidrocarbonada junto con el nitrógeno, obviamente, ¿no? Pero realmente es muy común que sean descarboxilados, entonces podemos identificar el alcaloide de dónde viene viendo simplemente la cadena hidrocarbonada, el nitrógeno de la amina normalmente y perdiendo el carbonilo. Hay otros que vienen de otras rutas, como la ruta del ácido shiquímico, la ruta del acetato o la ruta de donde vienen los terpenos o esteroides, que es la del MPP o metil eritrol fosfato. Estos donan, por así decirlo, la cadena hidrocarbonada de lo que va a ser el alcaloide, y el aminoácido simplemente por reacciones de transaminación dona el nitrógeno. Entonces simplemente en estos casos vienen de otro lugar y el aminoácido nada más dona el nitrógeno.